Hay una alianza muy clara entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que viene ya desde hace muchos años. A Peña Nieto le interesaría, al propio Calderón, que Margarita Zavala llegue a la boleta, porque a quien le quita votos es al candidato del PAN. Yo lo platiqué con miembros del equipo de Margarita Zavala y, por ejemplo, uno de ellos me decía, cuando comenzó el proceso de recopilación de firmas, la meta era llegar a marzo de 2018 con 2 dígitos de preferencias electorales. Y por otra parte está el caso del candidato del PRI, que en vez de crecer ha tenido un desplome de 5 puntos, ya aproximándose a un empate técnico con Margarita Zavala. Y si no despegaba y Margarita llegaba a los 2 dígitos en marzo, entonces la posibilidad del aparato priista pudiera eventualmente inclinarse por Margarita Zavala. Las personas con síndrome de Down, que tienen una discapacidad intelectual, constantemente viven discriminación. Constantemente les dicen que no pueden estar en las mismas escuelas con sus pares sin discapacidad, cuando solamente si los niños crecen juntos aprenden a vivir juntos. Cuando todavía falta muchísimo para que tengan todas las oportunidades que pueden desarrollar. Fíjate, hace solo 50 años se creía que las personas con síndrome de Down no aprendían nada. Y ahora sabemos que pueden estudiar, que pueden capacitarse para un trabajo, que pueden trabajar, que pueden votar, que pueden ser adultos responsables, que crecen, que no siempre son niños, que pueden ser adultos con síndrome de Down, que pueden vivir de manera independiente con apoyos, que se enamoran, en fin, que es parte de la diversidad humana. Tenemos que forzar a los gobiernos, tenemos que forzar al Estado a que haga esto, que quite las barreras para la plena inclusión de las personas con discapacidad. No seguir viendo a las personas con discapacidad como enfermas y pobrecitos. Creo que hay que hacer acciones más decididas para la educación inclusiva. Ya somos casi las 6 quincenas que tenemos sin pago. Nosotros somos 2 maestros de los más de 1,400 maestros sin pago en todo Sonora, que hemos recibido amenazas de, pues a ver si pasas el examen, que nos van a correr. ¿Qué respuesta nos dan? Ninguna. El viernes fuimos a la secretaría, nos presentamos alrededor de 20 maestros. Como nos recibieron, nos cerraron la reja de la entrada. Bloqueamos el Boulevard Colosio, no llegaban autoridades, no llegó ni un solo medio de comunicación y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser posible? Y nadie nos escuche, nadie nos dé una respuesta. Lo único que queremos es que nos paguen. No estamos pidiendo ni de más ni de menos. Hay estatales, hay federales, hay con base, hay interinos, maestras casi por jubilarse. Con otros puestos directores, ATPs, que también están presentándose en la misma situación. Es normal que no nos paguen los primeros 45 días a los interinos, pero ya 6 quincenas es un abuso. La derrama económica que va a generar esta inversión. Para tener una idea de la magnitud de la inversión, te puedo decir que después de la planta Ford es la inversión más grande que ha habido en el estado de Sonora. En aquel entonces, poca gente comprendía la magnitud de lo que significaría para la economía de Hermosillo la llegada de la planta Ford, que fueron 1,100 millones, 1,200 millones de dólares en aquel entonces. Sin embargo, todo lo que generó en proveeduría, al principio era una proveeduría muy simple, que fue creciendo y desarrollándose. Todo eso que significó en su momento la llegada es más o menos similar. Aquí estamos hablando de 600 millones de dólares en la compra de la planta, 160 millones en la inversión de la modernización de la planta, más los 900 millones en la ampliación de la planta. Eso genera una área de oportunidad muy interesante para proveeduría local. Ya en este momento estamos trabajando precisamente para el desarrollo de estos proveedores junto con el gobierno del estado. Al final del día se trata de un término de confianza, ¿no? De comprender que es una oportunidad para ellos muy importante hacer negocios, una oportunidad para nosotros muy importante para generar espacios de desarrollo para nuestra gente que tanto necesitamos. Y bueno, lo bueno está por venir. O sea, los próximos años veremos el fruto de todo esto. A mí me censuraron por criticar a la gobernadora y por criticar al PRI, y eso es algo que ya nos está mencionando mucho gracias a estos últimos sucesos. Estamos enfrentándonos a una institución que estaba haciendo uso de mentiras para engañar a las personas y para acusar a sus propios alumnos. ¿Dónde están las autoridades competentes si es que las hay? O sea, ya tienen en video al rector diciendo mentiras públicas acerca de un alumno universitario. O sea, ya tenemos a un rector amenazando a un estudiante de demandarlo a base de estas mentiras. Fue notificado sobre que yo tenía una suspensión provisional contra sus actos, que yo debía seguir estudiando. Entonces tenemos un rector que no nada más pasa por encima del reglamento de la escuela, sino que también quiere pasar por encima de la ley. Tienen a un rector en video diciendo ojalá no te suicides un estudiante, y el rector sigue ahí, sigue intocable. ¿Qué hace falta? ¿Que están esperando a que me suiciden? O sea, que llegue a la escuela y me metan un balazo después de todo el escándalo, después de mentir en medios, después de pasar por encima de la ley, después de decirle a un joven ojalá no te suicides. Creo que el rector debería renunciar, o que la autoridad competente debería quitarlo de su cargo mínimo. Yo voy a seguir estudiando, pero también voy a seguir luchando para que ningún otro estudiante pase por lo que yo.
pero mientras ese rector esté sentado ahí significa que puede hacer lo que quiera y no va a haber consecuencias para nadie. No van a ver en Morena estos espectáculos que parecen circo, con confeti, con cohetes, con pantallas, donde parece que se va a presentar un artista. Nosotros vamos a hacer una campaña acorde a nuestras circunstancias. Eso, lejos de ayudar, termina ofendiendo a la gente. El despilfarro de un dinero que se requiere para hacer obra pública, para generar muchas y mayores oportunidades para todos. Y yo, Célida López, no va a aceptar un solo peso. No me interesa pactar con el crimen organizado. La situación que hoy tiene a Hermosillo es precisamente porque hay pactos de por medio. No quiero ser una alcaldesa que se convierta en empleada, ni va a ser la alcaldía una gerencia de este tipo de personas. Sí hay que decirle a la gente de Hermosillo que si quiere ir a los eventos de Morena, pues que se lleve su silla y que se lleve su botellita de agua. Nosotros nos vamos a encargar de que haya sonido y de que la candidata esté ahí. Vamos a hacer una campaña de a veras. ¿No vas a dar tortas? No vamos a dar tortas. ¿Eso me quieres decir? Ni vamos a andar acarreando a la gente como se usa. No voy a gobernar sola. Todas y cada una de las posiciones del ayuntamiento las va a tomar la sociedad civil. Tenemos que hacer las cosas diferentes y sacar a Hermosillo de la crisis financiera, económica, social, de inseguridad que tenemos. No lo va a hacer Célida López, ni lo va a hacer una persona, ni un equipo político. Lo tiene que hacer la gente de Hermosillo, los ciudadanos. Una amplia investigación del Observer en conjunto con Channel 4 acá en el Reino Unido revelaron que estaban, robando esta información de Facebook. No solamente utilizaban esta información para presionar y para influenciar a votantes electores en Estados Unidos, sino también en muchísimos países del mundo. De hecho, el director de Cambridge Analytica admitió que se influenciaron en al menos 200 procesos electorales en todo el mundo y en México, donde hay elecciones ahora en julio, ¿no? Dependiendo de los intereses de distintos partidos políticos, de distintos candidatos, utilizando fake news. Esos mismos admitieron en esta grabación encubierta que hasta llegaron a utilizar a prostitutas que enviaban a las residencias de estos políticos, sacaban fotos a través de grupos financiados por Cambridge Analytica. O sea, nunca aparecía el nombre de Cambridge Analytica. Financiaba a estos subgrupos que a su vez diseminaban información a través de las redes sociales. Uno de los grandes ejecutivos de la empresa se refiere a esfuerzos secretos para manipular resultados políticos en México, entre otros países. Otra cosa que dice es que Cambridge Analytica fue presentada a México, yo creo que a Luis Videgaray, aunque no lo dice exactamente, pero que fue recomendada a la empresa, que llegó a México por recomendación de Jared Kushner, que es el yerno y asesor de Donald Trump. Yo creo que con la mala reputación que este escándalo le ha generado a Facebook, va a seguir perdiendo usuarios. Han cancelado sus perfiles cientos de miles de personas que simplemente están hastiadas de cómo usaron sus datos para efectos políticos sin su conocimiento, y existen incluso demandas privadas de personas que están acusando a Facebook de violar su privacidad. Yo veo el principio del fin de Facebook. ¿Qué funciona más, el garrote o la conciencia? ¿No quieren que apliquemos el garrote? De veras, yo no soy de política de garrote, ¿sí? Yo intento de hacer llamados de veras a la conciencia porque no me gusta el garrote, ¿sí? Pero de pronto la gente nos dice: ¡Ey! Ahí están toda la bola de carros estacionados en doble triple prila. ¿Dónde está la autoridad que no los multa? Y luego vamos y los multamos y ¡buah! Se nos vienen encima como si fuéramos los malos de los malos. Entonces, yo sí creo que nos falta mucha actividad de civismo. Aparte, sí lo tenemos que aplicar. Sí lo tenemos que aplicar en muchos de los casos porque la autoridad tiene que verse. ¿Sí? El ciudadano pide: oigan, ¿dónde están? ¿Están ustedes pintados? ¿Sí? Y no podemos estar pintados. Pero también, como siempre se lo he dicho a nuestro cuerpo policial, no podemos estar criminalizando al ciudadano. Hay una línea tan delgada entre aplicar la autoridad y abusar de ella, que entonces decimos nuestros policías tienen que estar muy bien capacitados, entrenados y atendidos, porque también son personas con emociones, con cargas diarias, viendo lo que tú y yo no vemos.